temas que nos acerca en la mañana nuestro operador Memo García con Carly Torres. Van eligiendo los temas y van acompañándonos en la puesta al aire del programa. Y por Así es. supuesto, claro, decíamos lunes, hablábamos hace un rato del Del clima y clima. de las altas temperaturas Sí, sí, que sí. se vienen, pero Ujú. obviamente esto serían algunos días nada más donde las temperaturas van a estar rondando los 40 grados. Ujú. Pero es una época del año donde también van a bajar las temperaturas, ¿no es Sí. cierto? Y esto es muy importante, hablar de un tema que involucra a todos, Claro, a toda la familia, ¿no es y cierto? si influyen los cambios bruscos, si Con estamos, más razón, claro, y con más razón. cómo estamos, cómo es el cuidado de la salud. Bueno, por ello vamos a ir preparándonos ya, lo vamos a saludar. Está en línea el doctor Manuel Viudés, él es médico clínico, neumonólogo, especialista en gerontología y longevidad saludable. Y por eso, lógicamente, hablar de la prevención y cuidado contra la gripe, por ejemplo. Lo saludamos al doctor que ya está en línea. Doctor Viudés, un gusto saludarlo, darle la bienvenida a Cadena Sol, a la audiencia que va a seguramente estar muy atenta a lo que usted nos pueda ir comentando al respecto. Doctor, ¿cómo está? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Gracias por llamarme. Bueno, los saludamos, María Argentina Villalba, Jorge Villalba aquí desde los estudios de Cadena Sol. Bueno, doctor, hablábamos hace un rato, médico clínico, neumonólogo, especialista en gerontología y longevidad saludable, y hablábamos a veces, y relacionamos a los cambios climáticos que se suelen dar en esta época del año, cómo pueden influir en la salud y también en los cuadros gripales. Sí, sí, Jorge, la idea, y María, la Ujú, idea es que lo que nosotros sabemos ahora, después de muchos años de investigación, es que el cambio de clima lo que produce es, generalmente, lo más importante es que la flora bacteriana ujú, se altera con el pH, se altera con la temperatura y se altera con con los medicamentos que tomemos, y entonces todo eso pasa en esta época que es un Ujú. otoño muy raro, ujú. y se produce una inestabilidad en la carga bacteriana que ante la mínima infección que ahora sobreviene, que es la gripe, que es lo que Sí. vamos a hablar ahora. Tenemos una gripe muy severa que viene del hemisferio norte. Tenemos reportes de una gripe con muchas internaciones, no Ujú, tanta mortalidad, pero muchas internaciones. Ante cualquier contagio, esa homeostasis, ese equilibrio que tienen las bacterias dentro de nuestro cuerpo, se altera y produce una gripe un poco más severa, y ujú. generalmente termina con complicaciones bacterianas. Ahora, ¿por qué, doctor, estos? Porque son cambios, ¿no? Que se van dando y que las afecciones son realmente con cuadros que lógicamente golpean muy fuerte a la salud de los pacientes. Decía usted, por ahí, no en casos que tengan un desenlace como la muerte, pero que son cuadros muy complicados los que se presentan con estos cuadros gripales. ¿Cómo se puede evitar? Bueno, lo primero y más importante Ujú. es vacunarse, y ahí Sí. mi recomendación es que ya está la vacuna de la gripe gratuita para los adultos mayores de 65 Ujú. y para los menores de 2 años, y para todo aquel que tenga alguna enfermedad que le baje las defensas. Incluye esto las embarazadas y las puérperas. Ujú. Y la vacuna antigripal, lo primero que tenemos que saber para que la gente sepa, porque tenemos muy baja tasa de vacunación lamentablemente, Ujú. es que es una vacuna súper segura. Es una vacuna nueva que acaban de adquirir el Ministerio de Salud de la Nación, Sí. la acaba de importar, ya se probó este invierno pasado en Estados Unidos y con muy buenos resultados y un índice de cobertura y prevención de virosis graves Ujú. de cerca del 60%. Lo que la gente tiene que saber es que la vacuna de la gripe lo que protege es contra la gripe grave. Ujú. Ajá. O sea, Sí. lo que disminuye drásticamente son las internaciones y la mortalidad, Sí. pero no va a disminuir otro Claro. tipo de infecciones respiratorias como resfríos o gripes, Claro. o cuadros virales Ujú. relacionados con otros virus, que la Ujú. gente dice yo me vacuné y Sí. sin embargo Sí. tuvo una tremenda gripe. Entonces yo le pregunto Ujú. y le digo, ¿pero usted se tuvo que internar? No. ¿Tuvo que ir a una guardia? No.
Claro. Esa es la eso es lo que diferencia. Ahora esto guarda relación, doctor, con Claro. lo que usted decía. Es una tasa muy baja la que se registra en la vacunación. O sea, mucha gente tal vez dice, sí, me vacuno, pero me vacuné y ahí comencé con cuadros, con síntomas de Sí, gripe. Ujú. ¿Puede ser por eso? claro, claro, sí, hay como un mito urbano Mm, que tenemos que definitivamente desterrar, que es lo que cambió la vida y la sobrevida y la longevidad sí. de la humanidad es el uso de buenas vacunas. Cada vez van a ser, ya hay vacunas para el cáncer, ya hay vacunas para el melanoma, Ujú. ya hay vacunas para incluso para corregir enfermedades neurológicas de la niñez congénitas. Así que las vacunas van a ser la gran revolución y realmente son seguras. Y con respecto a la gripe, se hizo un trabajo hace muchos años que se probó, 500 pacientes le pusieron la vacuna de la gripe, de 500 pacientes le pusieron solución fisiológica, o sea, placebo, Ajá. y lo hicieron durante un mes y vieron que los efectos colaterales, el paciente no sabía qué recibía, ¿no? Ni el Mm. médico tampoco, se llama doble ciego para que no haya Ah, sesgos. sí. Y lo que vieron es que la única diferencia que hubo entre el grupo que se puso la vacuna realmente y el que no, es que produce un poquito más de dolor en la zona local de la aplicación Ujú. y que eso con un paracetamol de 500 miligramos Ujú. se corrige tranquilamente, pero no hubo mayores complicaciones, ni más gripe, ni más internaciones, ni nada de Ujú. lo que la gente cree, digamos. Ujú. Doctor, le escuché decir o hablar de la gripe y del resfrío. ¿Qué diferencia hay entre gripe y resfrío, doctor? Muy buena pregunta, María, porque la gente confunde. El resfrío es, justamente en esta época vamos a tener, le diría, más resfrío que gripe, porque la gripe es más de entrado, o sea, cuando empezamos a usar frazadas, Ujú. ahí es el mejor momento de la gripe. Y el resfrío es en el término en que dejamos de usar el aire acondicionado y vamos a usar frazadas en ese término medio, Ujú. ahí hay un cambio de temperatura y un cambio de la parte de alergenos del polen y de las plantas, o en la primavera también, donde se produce mucha más alergia y esa alergia produce una inflamación nasal y incluso de garganta con estornudos y una mucosidad que más bien es blanca, y la gente confunde eso con gripe. Para que la gente sepa, la gripe tiene que tener sí o sí 37,5 Ujú. o 38 grados de temperatura, Ujú. sí o sí dolores musculares intensos, sí o sí fatiga, cansancio, astenia, o sea, no tiene uno ganas de levantarse, Ujú. y sí o sí dura entre 3 y 4 días. En cambio, el resfrío es solamente congestión, Ajá. estar congestionado con un poquito de dolor de garganta y ojos rojos y picazón de garganta. Sí. Esa es la diferencia entre una cosa y la otra. Los tratamientos son totalmente disímiles, son Ajá. distintos. Exactamente. Con respecto a los tratamientos, automedicarse no es recomendable, ¿no? No, y acá viene un consejo que yo estoy muy, muy preocupado, porque hay un medicamento que no voy a decir el nombre, pero termina con Plus, que veo Ujú. que es Ujú. increíble cómo la gente lo compra. Yo voy a la farmacia seguido a comprarle para mis hijas, para mí, para mis padres, y veo en esta época que la gente lo compra, y son antigripales que dice Plus, hay varios, que Sí. todo lo que termina en Plus, y lo que la ciencia demostró es, punto uno, hablando de gripe, ¿no? No cambió el curso de la enfermedad. Punto dos, no cambió el pronóstico de la enfermedad. Tres, no cambió el tiempo de evolución de la enfermedad. Lo único que cambia es que mejora los síntomas, solo los síntomas, pero como tienen 4 fármacos, el riesgo elevadísimo de que tengan efectos colaterales. Uno, aumento de presión arterial. Dos, Mm. confusión y somnolencia. Tres, sequedad de vientre, inclusive retención urinaria con los pacientes prostáticos. Y cuatro, arritmias cardíacas. De esto le puedo contar 3 casos. Un caso, paciente mío, que estaba muy bien, tomó un antigripal que le recetó un médico de ambulancia que tenía Plus y hizo una retención de orina. La retención de orina le produjo confusión, caída y tuvo un hematoma subdural. Se murió de eso. Finalmente fue por tomar Cura Plus. Dos, Débora Pérez Volpi, la periodista Sí. que no sé si recuerdan del caso de ella. Sí. Bueno, yo tengo un amigo, un médico que siguió el caso de cerca porque que formó parte del grupo que la atendió, y todo comenzó con un resfrío. Ella se murió de un problema esofágico, una perforación esofágica, Ujú. por una endoscopía. Sí. Pero comenzó con un resfrío una semana antes
llamó a un médico de ambulancia, el médico de ambulancia le recetó uno de estos plus más un corticoide, eso le aumentó la acidez gástrica, que es un efecto colateral de estos medicamentos, la acidez gástrica le produjo más dolor de estómago y reflujo ácido, y ella termina internándose en ese sanatorio para que le hagan una endoscopía por ese reflujo, y en la endoscopía pasó lo que sabemos que pasó, que Claro. fue un problema de mala praxis también, Ujú. pero todo comenzó con un Claro. gripal. Ujú. Sí, sí, por eso siempre se recomienda, porque es muy habitual de que tómate tal cosa, uno aparece con algún síntoma y ni siquiera se tiene en cuenta que Claro, o sea, que uno debe creer que también las pensamos... edades, ¿no? No es lo mismo Ujú. un chico de 15 años, 20, a una persona ya adulta con otras Claro, doctor, también. es como que pensamos Ah, que ese medicamento puede ser así inofensivo, ujú. puede aliviar los síntomas, que si bien es cierto puede pasar eso, Claro, pero sí. también te genera otras Ah, complicaciones graves. Hay que tener Claro, mucho sí. cuidado entonces, ¿no? sí, lo que yo le recomiendo a la gente y lo que yo estoy haciendo este invierno es que tengan contacto fluido con su médico de cabecera, con un WhatsApp. Nosotros tenemos un sitio y un WhatsApp donde atiende o yo o la secretaria que me ayuda, y le mandamos un formulario de acuerdo a los síntomas que ellos van completando, y si tiene resfrío, por contestar sí o no un cuestionario, ¿no? Si tiene resfrío, tenemos una recomendación para darle, y si tiene gripe, tenemos otra recomendación, ya para dividir las aguas. Y si tiene gripe, a las 48 horas le volvemos a mandar el cuestionario sobre gripe para ver la evolución de la enfermedad. Pero toda esa recomendación científica está basada en monodroga. La gente tiene que saber que nunca podemos tomar un fármaco que tiene más de 2 fármacos. O sea, más de dos, Claro, porque los componentes. efectos colaterales se pueden sumar. Entonces, para que la gente sepa, yo prefiero que un paciente, si tiene gripe, tome, y eso está demostrado científicamente, jengibre. El jengibre se demostró científicamente que es un gran desinflamador de la vía aérea superior. Y con té, con miel y un ibuprofeno o un paracetamol, que son calmantes, y hacer reposo y baños con vapor, que tomar toda esa porquería que toman. Claro. Porque esto que le acabo de decir, mi recomendación, no tiene ningún riesgo. Ahora, por eso le hacemos el cuestionario. Si tiene un resfrío y el cuestionario es positivo para alergia, le damos un antihistamínico, una sola droga, ¿sí? Y si tiene dolor, le damos un analgésico, una sola droga. Y si tiene gripe, lo que la gente no sabe, y es interesante que sepa, hay un medicamento que se puede dar, si el paciente, por eso va a completar el cuestionario, que cambia el curso de la gripe, y en el 80% de los casos que toman ese fármaco, que sí va con receta médica, y lo toman dentro de las primeras 72 horas de la gripe, cambia el curso de la gravedad de la enfermedad y los días de síntomas. Ese sí medicamento, pero es un antiviral, no es un antigripal. Ujú. Sí, sí. Qué importante esto Doctor, porque, sí. claro, y consultar con el Ujú. médico, porque cualquier duda, porque a veces lo que uno hace, como decíamos, es ser un poco reiterativo en la cuestión de que, no, me tomo esto y lo que decía el doctor, ese en plus es muy común. La Ese es muy gente común. ¿Y sabe qué otro compra como... otro medicamento Mm, también muy común, doctor, ujú. y que además es de venta libre, ¿no? El ketorolac, por Ah, ejemplo, que es un analgésico bastante fuerte. ¿Usted qué recomendación tiene con respecto a esa medicación, doctor? Sí, muy buena pregunta, María. Sí, la gente lo toma como si fuera... sí. Yo me acuerdo cuando comencé mi formación en italiano, el ketorolac era la droga que usábamos en última instancia para la migraña, sobre todo, es un Ujú. buen antimigrañoso, pero cuando no andaba bien el paracetamol y el ibuprofeno, como última instancia usamos ese medicamento, y ahora lo usa la gente como si fuera un caramelo, y Ujú. encima viene una versión que es sublingual, o sea que produce un Uy, efecto sí. rápido, Mm, y está muy relacionado con el riesgo de úlcera gástrica y sangrado, y con el riesgo de aumento de la presión arterial. O sea que imagínense, y tengo casos de pacientes que han hecho un ACV por aumento de la presión arterial por tomar ketorolac, por ejemplo, para un dolor de rodilla, Ujú. que se podría haber tomado un tafirol, un paracetamol de 1 gramo, cúrcuma, que es un calmante Ujú. natural, kinesioterapia, hidroterapia, una bolsa con agua caliente o un hielo. Hay un montón de Ujú. cosas que la gente no sabe que realmente tienen demostración científica. Nosotros en italiano hacemos medicina, o sea, hay muchas cosas que la gente
no sabe que Ujú. tiene demostración científica que mejora el dolor, que no tiene efectos colaterales, Ujú. y sin embargo cada vez estamos yendo más a la farmacología de primera mano, como es de venta libre y Ujú. con efectos colaterales que conlleva, ¿no? En el caso de una persona diabética y el consumo del ketorolac, ¿qué relación tienen? Bueno, el diabético lo que tiene como problema es que generalmente tiene primero el riñón del diabético, después de muchos años es un riñón que sufre, y Ujú. una herramienta que usa el riñón para protegerse, como sería un airbag que tiene el riñón, es una prostaglandina, ¿no? Que es una sustancia que lo protege al riñón de los daños. Bueno, el ketorolac inhibe esas prostaglandinas, de alguna manera las destruye y lastima el riñón. Por otro lado, como le dije, aumenta la presión, que el diabético generalmente tiene aumento de riesgo cardiovascular de infartos y de ACV, así que aumenta un 20% más el riesgo de tener un cuadro hipertensivo y un daño renal o ACV, tomar ketorolac en un diabético, sí. Ujú. Lo importante y sobre todas las cosas es la consulta con el médico, doctor. Sí, la vez pasada estuve buscando, porque sabía que íbamos a tener esta entrevista, estuve buscando lo de los plus, y para que se queden tranquilos, estuve leyendo un médico muy famoso que estaba comentando en su chat sobre el Cura Plus y le decía, no, tranquilo, son 4 fármacos. Y cuando uno lee la, la descripción de la gente, los síntomas que le van contando al médico, me sorprendí porque todo lo que nosotros lo decimos, Ujú. uno le decía que no pudo ir al trabajo porque casi choca del mareo que tenía. El otro se quedó dormido en el colectivo y pasó de largo la estación de tren que tenía que Sí. bajar. El otro tuvo más gastritis y el otro tuvo una palpitación porque produce arritmias. Y el médico, para que vea que hasta los médicos hacemos esto, subestimaba estos síntomas, le decía, bueno, tranquilo, depende cada uno cómo le caiga. No, debería estar prohibido ese fármaco. De hecho, en Estados Unidos y Europa está prohibido y debería ser una excepción y muy bien documentada por el médico que vale la pena usarlo, porque tenemos drogas, monodrogas, Ujú. para cada uno de los síntomas, depende del síntoma. Si lo que Claro. prepondera la fiebre, le bajamos la fiebre. Si lo que prepondera es el dolor de Ujú. garganta, le sacamos el dolor de garganta. Para que se den una idea, hay spray de garganta que sacan el Ujú. dolor, hay caramelos que sacan el dolor de garganta. ¿Para qué tomar una droga que tiene 4 fármacos? Ujú. Claro. Y como las complicaciones que puede traer para la salud en general. Sí, Mm. hace 2 años falleció la madre de un amigo de mis hijas, de 50 años, por tomar Cura Plus. Hizo una arritmia ventricular y muerte súbita, y a mí me consta que eso pasó. O sea, imagínense, la gente no tiene idea, porque Ujú. otra cosa que nos pasa, como no nos hacemos un chequeo, Ujú. y los chequeos que nos hacemos, un tema para tocar que me interesa mucho, los chequeos que nos hacemos son superficiales, solamente estamos estudiando la punta del iceberg, pero nadie se hace chequeos profundos. Le doy 2 ejemplos, por ejemplo. Una cosa es hacerse un electrocardiograma en reposo, y otra cosa es hacerse un electrocardiograma con ejercicio. Ah, Porque cuando nosotros tenemos una gripe, nuestro corazón se pone en ejercicio porque está con taquicardia por la Ujú. fiebre. A ese corazón en ejercicio, como no lo evaluamos, si le agregamos un arrítmico, probable arritmógeno, como sería la pseudoeferina que está del Cura Plus, probablemente lo estamos poniendo a una situación de mayor estrés y nos lleva a una arritmia o un infarto. ujú. Entonces, punto uno, antes de tomar estos fármacos, deberíamos hacernos al comienzo del otoño el chequeo general Ujú. de, por ejemplo, el corazón, para saber qué corazón tenemos, pero en ejercicio, nunca en reposo. El reposo prácticamente ya no tiene ningún sentido. Claro. Ujú. Sí, sí, realmente es un tema a tener en cuenta, ¿no? Y tener, claro, ese control. A partir de las edades también, doctor, esto, hablando un poco del área de gerontología también, a determinadas edades uno debe de recurrir a esos estudios lo más que pueda, ¿no? Sí, nosotros estamos haciendo un estudio que ya llevamos 3 años y lo hemos comparado contra un estudio de edad biológica, y Ujú, nosotros a partir de los 40 años recomendamos que la gente empiece a hacerse ese estudio anualmente, y medimos en 1 hora todo esto que estamos hablando en forma global, pero ujú, no solamente eso, sino que medimos fuerza muscular y capacidad cognitiva. O sea, es una evaluación multidisciplinaria que dura 1 hora, ujú. es de muy sencillo realización, hay que venir con ropa deportiva nada más, Sí.
y con eso evaluamos la edad biológica y si el paciente está envejeciendo aceleradamente, significa que un órgano está empezando a disfuncionar y esa a los 40 años sería la recomendación que todos deberíamos hacer nuestro tipo de chequeos. Ajá. Doctor, y bueno, dígame a dónde podemos recurrir, dónde podemos hacernos estos estudios, dónde atiende usted, ¿no? Nosotros estamos haciéndolo esto en Buenos Aires y estamos haciéndolo en Formosa, en CETEN, en la clínica CETEN. Ajá. Bueno, ahí, como el doctor Viudés, días de atención, horarios. Sí, pueden preguntar por mí y la secretaria le va a dar un turno y le va a decir los horarios para este estudio, que es el que más me interesa, que debería hacerse la gente, que es una vez por año. Lo estamos haciendo generalmente en horario de la siesta para que la gente no tenga problemas laborales. ¿Cómo se llama este estudio, doctor? Se llama Estudio de la Edad Biológica. Estudio de la edad biológica. ¿Y se puede realizar a partir de los 40 años? Sí, claro, porque lo que la gente tiene que saber, nosotros ya sabemos que a partir de los 35 años empezamos a envejecer, aunque no lo notamos. Pero el envejecimiento se llama microenvejecimiento celular, comienza. Y a los 40 claramente ya lo podemos encontrar con estudios que bien organizados y empezamos a ver la tendencia. Y lo interesante de esto es que si nosotros encontramos una desviación, o sea, un envejecimiento acelerado con respecto a la edad cronológica del paciente, nosotros precozmente podemos cambiar ese curso de la enfermedad. Por ejemplo, yo tengo pacientes de 40 años que hemos encontrado que tienen problemas ya de memoria a los 40 años. Son pacientes que seguramente si no hubiéramos intercedido y lo hubiéramos mandado a rehabilitación cognitiva, a los 60 hubieran tenido probablemente una demencia. Porque ahora ya sabemos que, por ejemplo, la demencia, que es lo que más preocupa a la gente, solamente el 10% es hereditario. El 90% es porque hacemos mal las cosas y porque cuando comenzamos a ver un síntoma mínimo, lo disimulamos por miedo y en vez de ir a buscarlo, asesorarnos y comenzar la rehabilitación, que les aclaro que es sin fármaco, pero sí incluye la rehabilitación. Por ejemplo, tengo una paciente de 60 años que la rehabilitación no solamente es cognitiva, hacer música, tocar un instrumento, estudiar inglés y socializar yendo a hacer baile, sino también hacemos hacer ejercicio de pesa, porque hacer pesa, por ejemplo, demostró aumentar la masa encefálica. Así que hay una serie de elementos que podemos usar para que el paciente no envejezca aceleradamente. Qué importante todo esto que nos cuenta, doctor. ¿Y este estudio qué costo tiene? Porque todo esto que nos cuenta realmente es sumamente importante para que nos podamos realizar, pero automáticamente uno piensa, uy, debe ser carísimo este estudio, ni voy a llamar. Bueno, le cuento, nosotros lo comparamos contra el estudio de oro, se llama Gold Standard en inglés, que es el estudio que mejor predice la edad biológica, que es el estudio genético por medio de la saliva, que lo hace un genetista de Buenos Aires, le mandamos la saliva por encomienda y lo estudia. Ese estudio en Buenos Aires que da esta edad biológica sale en Buenos Aires $1 millón. Y en nuestro estudio, que mide más que eso porque mide fuerza física, fuerza muscular y velocidad cognitiva, sale $100.000. Imagínense. Nada. Es como una Es una inversión en la prevención de algo tan importante, doctor, ¿eh? Sí, lo hacemos a bajo costo para que la gente acceda y no pierda tiempo en esa discusión de si es caro o no, porque sobre todo si es preventivo y uno puede ver hacia dónde va. Otro tema que vemos muy frecuentemente en jóvenes de 40 años es el déficit de atención. Está lleno de jóvenes que tienen alteración de la atención, que se llama TDA, que no fue resuelto en la niñez y que le va a traer problemas en la adultez, porque el déficit de atención, que se llama TDA, trastorno de déficit de atención del adulto, produce a largo plazo o depresión o incluso trastorno cognitivo como demencia. Entonces, si nosotros hacemos el diagnóstico precoz de ese joven que tiene problemas de que es colgado, o que tiene problemas en el trabajo o con cumplir las tareas que se llama procrastinación, que no hacer lo que tiene que hacer, si hacemos el diagnóstico precoz, el tratamiento cognitivo y farmacológico, que lo derivamos a un especialista, nosotros solo hacemos el diagnóstico, después derivamos al especialista, cambia el curso de la enfermedad. Doctor, gracias por ayudarnos a entender que la prevención es clave por sobre todas las cosas. Y aparte a tomar conocimiento de ello, ¿no? A partir de qué momento, para evitar eso que decía el doctor también, los costos, porque lógicamente a medida o cuando la detección es más temprana, uno entiende de que
los costos también se disminuyen con ello, ¿no? Si tenemos en cuenta eso que comentábamos hace un rato de los costos de los estudios. Bueno, doctor, valoramos mucho su palabra en este espacio, Mm. doctor Manuel Viudés. Gracias por su tiempo y le enviamos un cordial saludo. Gracias a usted, un abrazo grande. Abrazo, hasta luego. Este invierno, protege tu salud cuidando tus vías.